Un segundo, Espera. Ya. Hola a todos, muy buenas tardes, buenos días. Nos encontramos en el día de Sant Jordi, celebrando un día muy especial para todos los catalanes, con una persona entrañable y un gran escritor, el señor Carlos Jiménez Villarejo. Gracias. Feliz Sant Jordi. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque tenemos solo 10 minutitos. Hoy tenemos el libro Cataluña, mitos y resistencia. Entonces, para entrar en materia, yo quería preguntarte un poco sobre este libro, cuál fue la inspiración realmente, y sobre todo me gustaría que agotaras un poco los datos, porque tiene muchos datos ciertos, que es de una manera el antagonismo a lo que venden los independentistas, ¿no? Entonces nos gustaría que nos hablaras un poquito de la inspiración y cómo surgió este libro. Vamos a ver, yo seguí de cerca todo el proceso, es decir, todo el proceso independentista, desde que prácticamente arranca en enero de 2013, cuando se hace la primera proclamación de la supuesta soberanía nacional de Cataluña y de la, en definitiva, de forma más o menos implícita, ruptura con el Estado español a través de un largo recorrido que luego se traduce en una serie de acontecimientos. Por tanto, estamos hablando de un proceso que históricamente tiene ya 8 años, puesto que arranca en enero de 2013 de manera formal, y estamos ya en la fecha en que estamos de 2021, cuando la única consecuencia que ha habido ha sido un golpe de Estado por parte de los dirigentes independentistas en el 2017, que se tradujo luego en una persecución y condena penal, como correspondía a la naturaleza de la conducta que habían desarrollado, y donde en este momento pues hay una especie de vacío de poder en Cataluña a consecuencia de la propia crisis del independentismo. Llevamos ya más de 200 días sin gobierno en Cataluña. Esto es consecuencia de un planteamiento desde enero de 2013 hasta ahora absolutamente vacío de perspectivas reales, con unos fundamentos completamente propios de unos partidos políticos, por llamarlo de alguna manera, todos de signo independentista, que ha desarrollado los recursos y los medios necesarios a lo largo de muchos años para terminar rompiendo antidemocráticamente con España y con el Estado español. Y esto pues realmente fracasó, como ya se demostró en el octubre de 2017, después de aprobar leyes en septiembre de ese año, que eran una pura expresión de un planteamiento autoritario, exclusivista y antidemocrático. Por tanto, yo lo que en este libro procuré trasladar es primero el análisis de los acontecimientos y luego la preocupación que me suscitó desde un principio que hubiera un sector de la política catalana, de los políticos catalanes, que se atrevieran a plantear en nombre de unos supuestos ideales nacionalistas que Cataluña dejara de formar parte del Estado español de forma antidemocrática, puesto que así lo hicieron y por eso fueron condenados por un delito de sedición, que como yo escribí en su día, si bien fueron condenados por un delito de sedición, lo que habían realizado realmente, con arreglo a una aplicación estricta de las leyes penales en España, era un delito de rebelión, porque el intento de romper la estructura del Estado español para crear un Estado independiente en Cataluña era lo que se describe cuando se define el delito de rebelión en nuestro Código Penal. Ante esa realidad, ¿qué ha ocurrido? Pues que, primero, si uno analiza todo el recorrido del proceso independentista de la creación del Consejo Asesor de Transición Nacional, que es el punto de partida, podríamos llamar orgánico, del proceso independentista, pues ha habido una suma de acontecimientos, una suma de decisiones y un conjunto de decisiones políticas
que están todas ellas podrían ser calificadas como arbitrarias, ilegales y por supuesto de ruptura con la estructura democrática de nuestro Estado español. Eso es evidente que es intolerable y así lo analizo en dicho texto, y al mismo tiempo tenía que desembocar en lo que desembocó. Yo creo que no había otra alternativa que la que se adoptó en su día por el gobierno español, aunque yo creo que se debía haber adoptado mucho antes de lo que se adoptó en el año 17, puesto que ya los signos de segregación de Cataluña, de España y del Estado español eran muy evidentes con muchos años atrás, prácticamente desde el principio del año 2013. En ese contexto estamos ante una situación realmente delicada, porque el independentismo está ante un callejón sin salida, porque evidentemente por más que lo reclamen, no hay ni puede haber bajo ningún concepto derecho de autodeterminación de un país en donde realmente el independentismo está dirigido por las clases más privilegiadas y yo diría que más altas del país, como cualquier movimiento nacionalista por otra parte, y al mismo tiempo porque hay algo que también los define como políticos dedicados a un objetivo de esa naturaleza, y es el menosprecio sistemático de las decisiones jurisdiccionales, no solamente de los jueces ordinarios, sino del Tribunal Supremo y sobre todo del Tribunal Constitucional. Desde el momento en que hay un movimiento político cuyo rasgo fundamental es la desobediencia sistemática de los acuerdos y de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, estamos realmente en una situación crítica, como realmente llegó a ser. Afortunadamente ahora ya no lo es tanto, pero no obstante, cuando ellos dicen que lo volverán a hacer y lo siguen repitiendo por otra parte, pese a estar en este momento cumpliendo condena por delitos de sedición al que fueron condenados, más en la malversación de caudales públicos, etcétera, y desobediencia al Tribunal Constitucional, yo creo que pese a todo ello, la verdad es que la única alternativa que hay es realmente volver en el sentido estricto de la palabra a un proceso de integración de Cataluña en el Estado español, con las reformas constitucionales que sean precisas para adecuar el régimen autonómico a una situación que es distinta realmente de la que existía y de la que estaba en vigor cuando se aprueba la Constitución en 1978. Por lo tanto, sin perjuicio de esas reformas, lo que es cierto es que bajo ningún concepto puede seguirse la línea marcada por ese llamado derecho de autodeterminación que no tienen ni tendrán nunca ningún pueblo como el catalán en particular, porque primero es un derecho definido, dirigido y exigido por las clases dominantes de la sociedad catalana, las clases dominantes, mientras siga habiendo en Cataluña unos niveles de exclusión social, de pobreza y de, en definitiva, falta de recursos muy importantes a todos los niveles y particularmente del trabajo, que son absolutamente inadmisibles a las alturas del siglo XXI en el que estamos. Yo creo que, por tanto, además del rechazo a este derecho a la autodeterminación, hay algo que también hay que describir como prácticamente inadmisible, y es la reclamación del referéndum, que ellos entienden que es una consulta popular para definir si la sociedad catalana en su conjunto está a favor o en contra de seguir siendo parte del Estado español o separarse del Estado español para crear un Estado separado e independiente. Ese referéndum no está previsto en la Constitución de 1978, no va a estar nunca previsto en esa Constitución, y al mismo tiempo es un referéndum incompatible con el marco democrático que después de muchas batallas y muchas luchas durante la dictadura se consiguió plasmar en la Constitución de 1978. Me parece que es gravísimo que el movimiento independentista esté menospreciando a través de estas reivindicaciones, que reiteran una y otra vez con una absoluta falta de realismo político,
derechos que no tienen ninguna base ni constitucional ni por supuesto legal, pero además que han sido ya excluidos de la posibilidad de ser exigidos como derechos por las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ante esta situación de crisis sistémica que padece Cataluña y que lo está de alguna manera pagando el pueblo de Cataluña, que como digo está en una situación cada vez más crítica, de falta de recursos, de falta de futuro, de falta de definir qué quiere ser y a dónde nos van a llevar. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que la realidad es la que es. Es decir, Cataluña es un país muy hermoso, es un país hoy perfectamente libre, donde rigen perfectamente todos los derechos y libertades democráticas definidos en la Constitución del 78, y por tanto cualquier otro planteamiento secesionista solo conduce a lo que podría conducir a un Estado autoritario, como se definió en las leyes de 2017. Esta es la realidad. Yo espero que no tengamos que llegar a aquello que una vez dijo Voltaire, que definió el fanatismo como uno de los grandes vicios, podríamos llamar, de la sociedad y de las personas que viven en libertad. Y terminó diciendo lo siguiente: el fanatismo, si llega a gangrenar el cerebro, puede ser una enfermedad incurable. Yo espero que el fanatismo, que está presente sin duda en muchos sectores del independentismo, en otros más moderados posiblemente no, pero hay una corriente de fanatismo en la sede del independentismo, espero que no nos conduzca a una situación, como decía Voltaire, que sería un camino sin retorno, y por tanto sería lo que él decía literalmente, una enfermedad incurable. Yo creo que todos tenemos derecho a vivir en paz y en libertad, con arreglo a los presupuestos democráticos que fijó la Constitución democrática de 1978, en la que hemos crecido y seguimos creciendo y seguiremos creciendo en paz, en fraternidad, en una sociedad sin exclusiones y perfectamente solidaria, y que goce de la plenitud de derechos y libertades propias de un Estado democrático. Lo demás, lo que plantea el independentismo, es yo diría que en algunos aspectos, aparte de los vicios y defectos que ya he defendido, tiene los aspectos propios de una cierta farsa, como es plantear, como pretende un individuo fugado de la justicia que está en Bélgica, y es crear una especie de Consell de la República, que es realmente como una aberración y un proyecto completamente circense. Yo lo diría circense porque es la palabra. Es decir, eso no tiene ninguna base legal ni democrática, no tiene ninguna plasticidad ni posibilidad de que llegue a ser nunca nada, y por tanto eso es un espejismo con el cual se trata de engañar a algunos sectores sociales de buena fe, que pese a ello se sienten atraídos o engañados por esa enfermedad incurable que es y será siempre el independentismo en Cataluña. Bueno, señor Villarejo, yo recomiendo a todo el mundo la obligatoria lectura de este libro, porque aparte tiene una cosa muy buena, que es la situación cronológica de todos los hechos que han habido pasando. Y déjeme detenerme en un capítulo que es el capítulo 27, dado que nos hemos enterado ahora que la familia Pujol va a estar procesada, ¿no?, como una organización, tal como usted lo decía cuando empezó hace muchos años y era fiscal con la banca catalana. Entonces en el capítulo 27 precisamente hablas de los fundamentos del pujolismo, y ahora viendo su entrevista en TV2 ayer sobre el tema, me gustaría que nos dijera si hay luz al final del túnel, si es importante realmente que esto se le ponga nombre, cuál debe ser, una organización delictiva, y qué cree que va a pasar al respecto. ¿Los veremos sentados? Vamos a ver, yo creo que la definición
de la dirección independentista a lo largo de los años a los que ya me he referido fue definida perfectamente por el Tribunal Supremo y lo seguirá siendo por el Tribunal Constitucional como una organización delictiva, porque se hizo mediante la planificación de un proyecto independentista a la cual se le atribuyó la calificativa de sedición, que era una calificación moderada en relación a la verdadera naturaleza de los hechos que habían ocurrido. Pero bueno, en este contexto yo creo que el acuerdo que se ha adoptado recientemente respecto de Jordi Pujol y de su familia, por cierto, como una organización criminal, yo creo que afecta directamente al proceso independentista. ¿Cómo no lo va a afectar? Porque el origen del independentismo está en un nacionalismo, voy a calificarlo como creo que lo debo calificar, como persona de izquierdas que soy, un nacionalismo burgués, propio de las más altas clases sociales que dominan en Cataluña y cuyo máximo exponente, fundador y máximo exponente fue precisamente Jordi Pujol. Jordi Pujol, que no es que va a ser procesado, es que va a sentarse en el banquillo de los acusados como acusado junto a su familia y otras muchas personas por delitos diversos, pero que tienen mucho que ver con el manejo de fondos ilícitamente, mediante blanqueo de capitales, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto si respecto del independentismo no hay una dimensión económica, es decir, la presencia de determinados personajes en Bélgica de forma permanente, hospedados en una gran mansión de 500 metros cuadrados, etcétera, y llevando allí más de 3 años viviendo holgadamente, es compatible con un régimen como el que viven la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas españoles, que se ajusta a los presupuestos económicos normales en unas clases medias